desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, buen día a todos, buen día a los que nos ven por Facebook también, que nos están mirando, a lo mejor nos están mirando hoy, domingo a la mañana, a lo mejor nos están mirando lunes, martes, a lo mejor nos gratifica el trabajo que hacemos, ¿no? En esas cosas. Uno dice, no hay que sentirse orgulloso. Está bien, el orgullo no es nada bueno, lo hemos predicado, lo hemos hablado, pero sí el ver que nuestro trabajo rinde frutos aunque sean pequeños, aunque sean chiquitos. Este fruto de hoy nosotros no lo vemos, pero cuando se extiende en el tiempo, obviamente eso se acrecienta y uno puede estarle predicando hoy o hablando hoy a alguien que después va a multiplicar esto, va a multiplicar mucho más. Y como estamos hablando durante todas estas semanas, estamos hablando sobre el tema de ser custodios del mensaje, de la palabra de Dios, de ser custodios de un mensaje que nos pertenece porque nos fue entregado por Dios. Dios nos ha entregado un mensaje y nos dijo, llévalo hasta la próxima generación. Tu trabajo es formar hombres y mujeres que pasen este mensaje a la próxima generación. Y que a su vez tengan la capacidad de enseñarles exactamente lo mismo que le enseñaste vos para que se lo pasen a la próxima. Y así hacer una cadena. Dice una ley, una máxima de liderazgo, dice que una iglesia es tan fuerte como su eslabón más débil. Una cadena puede tener todas las cadenas de titanio. Puede tener cada eslabón, puede ser un titanio. Pero si hay un eslabón que es de alambre, obviamente se va a cortar por ahí. Y la cadena va a tener el mismo efecto. O sea, no va a lograr sostener lo que tiene que sostener. Entonces, el hecho es que hay que tratar de crecer parejo. Hay que tratar de ser fuertes y de que si hay algún débil, fortalecerlo. Fortalecerlo en todos los aspectos. En oración, discipulándolo, hablándole, enseñando. Uno dice, no, bueno, y sí, pero mirá, la verdad que acá hay un hermano que es débil y... No, bueno, pero uno no se tiene que rendir. Dios no se ha rendido con nosotros. Y miren que tiene motivos para rendirse a lo largo de los años. Y entonces habíamos elegido para hablar sobre estos temas la segunda epístola a Timoteo. Y sobre todo vamos a ver durante todo este tiempo vamos a ver el primer capítulo, nada más, y estamos viendo 8 versículos. Estamos viendo 1 Timoteo del capítulo 1, del 2 al 9, que eran lo que estuvimos viendo todas estas semanas. Y esta serie va a tener como tres etapas, ¿no es cierto? Y una es el encargo de guardar el Evangelio, este encargo de ser realmente custodios del Evangelio, custodios, baluartes, soportes del Evangelio. Y obviamente para guardar el Evangelio hay que saberlo. Para guardar el Evangelio hay que leer. Para guardar el Evangelio hay que saber las palabras. Pero también hay otra cosa, para guardar el Evangelio hay que vivirlo. Si uno lee solamente, si uno es oidor del mensaje solamente y no es hacedor del mensaje, no lo puede llevar adelante. Saber mucho, yo lo contaba. Yo conozco un montón de gente que ha estudiado mucho, que tiene títulos de teología colgados y nunca ha participado de la obra. Nunca, pero no estoy hablando que...
todo aquel que estudia teología tiene que ser pastor. No sé, no creo. Digo, porque todos tendrían que estar preparados, pero que no hagan nada, absolutamente nada en la obra. Que no estén involucrados en la obra. Digo, y bueno, ¿y de qué sirvió todo eso? No, porque no es que uno va a la fábrica y dice, mire, yo soy licenciado en teología, usted necesita acá un... Bueno, no. Uno no va a una fábrica de zapatos, a una fábrica, a una metalúrgica, a decir, mire, yo la verdad que soy especialista en predicación. O sea, un título de ese tipo no tiene otro valor más que darle las miradas teológicas a las cosas que nos pasan. Y eso se ve en la obra de la iglesia, no se ve en otro lado. Uno puede hacer un comentario, qué le puede parecer a lo mejor un acto de gobierno o algo, pasándolo por el Evangelio, ¿no es cierto? Por la justicia social, por la justicia divina, por algunos aspectos del Evangelio. Pero después el Evangelio se vive en la obra, se vive en la iglesia, se vive en la vida. Y si uno no está metido en las cosas de Dios, difícilmente pueda guardar el Evangelio. Por eso Pablo le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora en nosotros. La segunda parte que vamos a ver, que todavía no hemos entrado ahí, es el encargo de sufrir penalidades por el Evangelio. Y esto no quiere decir ser un mártir, martirizarnos o andar pegándonos o caminar 60 kilómetros de rodillas o subir, orar arriba de maíz. No se trata de eso. Se trata de sufrir penalidades, de sufrir el hecho de ser abnegados, ¿no es cierto? De dejar cosas de lado, de tener abnegación y de sufrir esas penalidades por el Evangelio, de decir, entre esto que me da placer, entre esto que puedo lograr, entre esto que me puede llevar a ser exitoso en la vida, y el Evangelio, elijo el Evangelio. Yo lo estaba pensando hacer porque estaba hablando justamente con Eduardo, ¿no? Y yo le decía a Eduardo, le digo, ¿sabés qué pasa, Eduardo? Siento que, pues, hablamos de escribir, ¿no? Le digo, siento que tengo tantas cosas para escribir y tengo tantos proyectos de escritura y que ya los tengo casi terminados. Le digo, pero el problema es que cuando voy al mensaje de la iglesia como que me saca de lo que estoy escribiendo y tengo que dedicarme al mensaje de la iglesia. Y me tengo que dedicar el martes, el miércoles me tengo que dedicar al estudio bíblico. Y el domingo a lo mejor tengo que predicar sobre algo que no es exactamente sobre lo que estoy escribiendo. Entonces es que como cuando yo agarro ritmo, hay algo que te deja. Bueno, y ahí yo creo que tiene que ver un poco con las penalidades también. Creo que ver, bueno, entre ser un escritor prolífico y ser pastor, elijo ser pastor. Mi anhelo no es ser pastor hasta el día que me muera. O sea, sí, uno siempre es pastor, ¿no es cierto? Es un llamado irrevocable. Pero no quiero quedarme en la obra hasta que no haya otro y de tal manera de que no puedan elegir. Mi trabajo en todos estos años, en los 17 que me quedan acá, sería formar a alguien para que sea pastor y para que pueda continuar con la obra. Y esos son los tipos de penalidades, como dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y lo último es el encargo de proclamar el evangelio, y ahí tenemos el capítulo 4 ya de 2 Timoteo, donde él va a hablar, te encarezco, dicen que es el texto más solemne de toda la Biblia, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia en estos días necesita tomar el conocimiento de estos tres aspectos que tenemos que tener. Primero, que somos encargados de guardar el Evangelio, guardarlo, tenerlo. Guardarlo no significa me lo guardo para mí, no se lo digo a nadie, sino guardarlo, custodiarlo, como yo le decía, ¿no? Vieron que por ejemplo, en Inglaterra está, creo que en Inglaterra está, o en Francia, no me acuerdo, está el metro patrón. Está un metro que tiene un metro.
Y en base a ese metro, todos los metros. Después está en Greenwich, está el meridiano de Greenwich, que es el que... Sandwich, me dijo alguien un día. El meridiano de Sandwich. El meridiano de Greenwich, ahí en una ciudad de Inglaterra, está ese meridiano que es el meridiano cero, y que de ahí se mide todo, para adelante o para atrás. Y ese meridiano también mide las horas. Y ahí en ese lugar también hay un reloj atómico. Y todos los relojes del planeta se ponen en hora a través de ese reloj. Entonces, guardar el Evangelio es eso. Guardar el Evangelio es guardar una muestra del Evangelio, tener en claro cuánto mide el Evangelio, hasta dónde llega el Evangelio, cuál es exactamente el mensaje, así como un metro tiene un metro porque hay un metro patrón, salvo para Estados Unidos que lo mide todo en distintas cosas, miden pulgadas, en yardas, ni siquiera las hojas tienen igual que nosotros. Tienen tamaño carta y tamaño oficio. ¿A quién se le ocurrió eso? A ellos solo. Bueno, todo el resto del planeta tiene otros tamaños, tiene otras cosas, ellos son distintos. Ellos son así. Bueno, hasta los argentinos, que siempre somos distintos, tenemos nuestras propias medidas. Eso hace que un libro tenga el mismo tamaño acá que en cualquier lado. Si la hoja es A5, ¿no es cierto? Que es esta hoja, este tipo de hoja, va a tener, en todos los lugares va a tener la misma medida. Entonces, cada uno sabe en qué caja ponerlo, qué caja preparar para guardar esas cosas y todo. Entonces, yo voy y pido a Alemania, necesito algo especial, no sé, un elemento de relojería que mida 35 milímetros por 35 milímetros. Y yo le digo a Alemania, allá. Y yo sé que cuando venga los 35 milímetros van a ser 35 milímetros iguales que los que tengo yo. Porque hay una medida internacional. Eso es guardar el Evangelio. Eso es guardar el Evangelio. El Evangelio es igual acá en Argentina y en el Congo belga. Es exactamente lo mismo. Produce exactamente las mismas cosas. Puede cambiar la manera. Así como un metro de un barco de madera no es lo mismo que un metro de un barco de metal, no son dos cosas iguales. Pero tienen un metro y sirven para la misma función, la misma funcionalidad. Y el Evangelio tiene esa misma funcionalidad. Entonces, nosotros empezamos con que teníamos el encargo de defender el Evangelio, que éramos, en cierta forma, enviados apostólicos, somos apóstoles con minúscula. Los apóstoles con mayúscula son 12, 13 o 14, depende. ¿Por qué 12, 13 o 14? Porque una cosa es ser discípulo y otra cosa era ser apóstol. Fueron dos cosas distintas. Judas fue discípulo, pero no sé si llegó a ser apóstol. Porque apóstol significa ser enviado. Y cuando Jesús los envía, Judas ya no está. Y después los apóstoles dijeron, bueno, tenemos que elegir a otro. Y eligieron a Matías. Pero evidentemente Dios tenía otros planes. Porque después eligió a Pablo. Y fue él el que reemplazó, él fue el número 12. Yo creo eso. Yo lo miro de esa manera. Hay otros que lo miran de otra manera y dicen, no, Pablo es el apóstol número 13, Matías es al final el que quedó, Judas fue un apóstol. Bueno, está bien. Pero bueno, por lo menos en mi mirada, pues nadie es dueño de la verdad. Lo segundo que vimos es los medios indirectos de Dios para formarnos, para ser realmente cristianos. Tiene métodos indirectos Dios. Y esos métodos indirectos tienen que ver con nuestras relaciones, con las influencias, con quienes nos influyen. Dijimos que primero nos influye la familia, y la familia no solamente se cortan los padres, sino en los abuelos también, ¿no? Los abuelos que, como decíamos la otra semana, muchas veces tienen mucho prurito para no pelearse con el hijo, porque el hijo le dice, no, bueno, pero no le enseñes esas cosas a la nena. Bueno, yo le enseño lo bueno. Si yo pienso que algo es bueno para ellos, yo se lo voy a enseñar. ¿Cierto? Por más que se enojen. Así como se lo enseñamos a nuestros hijos, se lo enseñamos a nuestros nietos. Y esto había pasado con Timoteo. Tanto su mamá como su abuela le habían enseñado las escrituras, obviamente el Antiguo Testamento, desde muy chiquito. Y él así se había formado. Y después teníamos otras influencias, que son los amigos, que son los compañeros de misión, que son los hermanos de la iglesia y todo, que nos animan, que nos llevan. Y así fue como Pablo lo ha llevado
a Timoteo a los pies de Cristo. Y hoy quiero hablarle acerca de los dones que nos dio el Señor para poder cumplir esa misión de guardar el Evangelio, de sufrir por el Evangelio y de predicar el Evangelio. Nos dio dones, nos ha dado dones. Vamos a leer de vuelta la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al 9. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Fíjense ese texto, todo lo que nos dice, y es un texto para hablar y para hablar mucho sobre eso. Entonces dijimos que Pablo había dicho que Dios había utilizado medios indirectos, familiares y amigos. Pero también utilizó, para formar el carácter de Timoteo, utilizó medios directos que él los dio, que son los dones, algunos dones espirituales. Y él dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y no podemos decir exactamente cuál era ese don. Pablo no nos dice cuál era el don de Timoteo. No nos dice qué don era. Pero puede ser, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4, verso 14, Pablo acá nuevamente habla de este tema. Y dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. En base a ese texto, y a lo que ahora dice Pablo, porque habla de imposición de manos, hay solamente 2 o 3 ministerios que se hacen por imposición de manos, el resto no se hace por imposición de manos. Uno es el de pastor y el otro es el de misionero. Uno, cuando manda un misionero, lo que se hace es, la iglesia ora, la iglesia aporta, y después la iglesia, los referentes de la iglesia, los que sean ancianos, el liderazgo de la iglesia, impone manos sobre esa persona mandándolos. Y el otro es la imposición de manos a los pastores, que dijimos la otra vez que no hay nada especial en la imposición de manos o en ordenar a alguien pastor. Nadie se hace pastor porque le impongan las manos. O porque alguien te venga y te diga, bueno, a partir de ahora sos pastor. No es de esa manera. Uno practica el pastorado y en algún momento se le reconoce. Y se le reconoce por medio de la imposición de manos. ¿Por la imposición de manos de quién? ¿De la iglesia? No, de sus pares. Se impone por reconocimiento de pares. Otros pastores reconocen el don que hay en vos y el trabajo que vos estás haciendo como un trabajo pastoral. Entonces se te imponen las manos. Y puede ser este el don del cual está hablando Pablo, que tiene Timoteo. Pablo y ciertos ancianos habían impuesto las manos sobre Timoteo. Y puede ser esto de la ordenación o la comisión o encomendación, y que el don sea ese, un don de ordenación, de ordenarlo, de que haya sido separado para una misión en especial, que puede haber sido separado como pastor, como maestro. Y puede ser un don espiritual de poder enseñar y de gobernar la iglesia.
Gobernar la iglesia no es como gobernar un país. Uno no tiene todo el poder, ¿no es cierto? Uno no gobierna de esa manera. De hecho, siempre repetimos las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Dice, ¿vieron que los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre aquellos que están abajo? No será así entre vosotros, sino el que quiera ser líder, entre ustedes para ponerle una palabra más actual, el que quiera ser líder, el que quiera ser guía, el que quiera pastorearlo, primero deberá ser siervo, se deberá ceñir y deberá lavarle los pies a todos. Primero deberá ser un servidor, porque dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, y para poner su vida por muchos. Bueno, a eso nos está llamando, ¿no es cierto? El Señor. En la iglesia es de esa manera, o sea que hay que tener un don especial. No, esta persona tiene características de liderazgo, podría ser líder de una empresa o pastor de una iglesia. No, porque son dos liderazgos totalmente. Uno es por posición. Uno es liderazgo por posición. Uno es líder porque si a vos te nombran pastor de una iglesia y vos no tenés liderazgo, nadie te va a dar bolilla por más que seas el pastor de la iglesia. Ahora, no te pueden dar el título. Y vos tenés el don de Dios, de liderar, de enseñar, de ser maestro. O sea, cualquiera de ustedes dice, bueno, necesitamos maestro para la escuela dominical, vamos a agarrar a Fernanda que es maestra Pero no, una cosa es enseñarle a los chicos. En una escuela pública, en una escuela privada o en una escuela donde se le enseña a los chicos otras cosas. Y otra cosa es enseñarle a los chicos las cosas de Dios. Hay que tener un don especial. No es lo mismo. No es lo mismo una cosa que otra. No es que yo voy a estudiar una escuela de negocios y después vengo acá y trato de aplicar lo que me enseñaron en la escuela de negocios acá. No se enseña así. ¿Tiene el mismo trabajo? Por ejemplo, Bea, que hace muchos años que eso, Fer, que fue en muchas ocasiones. ¿Es lo mismo llevar la tesorería de un negocio que llevar la tesorería de una iglesia? No es lo mismo. Porque la iglesia no está para dar ganancia, por ejemplo. La iglesia por lo general está para dar pérdidas. Porque el patrimonio de una fábrica tiene que ser cada vez más, de una empresa tiene que ser cada vez más, porque hay que responder delante de sus accionistas. Y en la iglesia también, pero en la iglesia manejamos cosas espirituales. Manejamos cosas reales, porque la luz hay que pagarla igual. La boleta de la luz viene y no es espiritual, se los puedo asegurar. El ABL no es espiritual, hay que pagarlo, ¿eh? Entonces, esas cosas son reales. Y como decía el doctor Walter Pérez Doglio cuando nos enseñaba diseño y gestión pastoral, decía, miren, un pastor maneja cosas tangibles e intangibles. Porque dice, un pastor maneja el espíritu, maneja la palabra, maneja el discipulado, todas esas cosas son intangibles. Pero dice, pero también es responsable de que la boleta de la luz se pague. Y de que si hay empleados dentro de la iglesia se paguen. Que el pasto esté cortado, que la iglesia esté pintada. Todas esas cosas son cosas tangibles. Por eso hablamos del don de Dios y hablamos de un don especial de Dios, que no puede venir por características propias que yo tengo o de cosas que yo he ganado afuera. No es lo mismo. Yo no dirijo la iglesia como ejercía la autoridad de policía. No la dirijo de la misma manera. Y ustedes tendrían que decir gracias a Dios. Porque no es lo mismo. O sea, uno acá no es que uno le dice algo a una persona y la persona le tiene que hacer caso. O sí, debería, pero uno aconseja. Uno aconseja, uno guía, no manda. Es complicado. Sí, a mis hijas sí. Ahí ejerzo autoridad de rol de padre, sargento, todo. Y dice Pablo, ¿no? Le dice a Timoteo, ¿qué clase de espíritu Dios nos ha dado? En el versículo 7 lo dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál era el carisma de Timoteo? La autoridad y el poder para ser un ministro de Cristo. El hombre no es solo lo que le debe a sus padres, amigos y maestros, sino a lo que Dios le ha dado. Personas han sembrado en nuestra vida.
Pero Dios ha puesto algo especial que va más allá de todas esas cosas. Y lo segundo y último del día de hoy es el tema de la disciplina personal. Ser disciplinados. Ser disciplinados en base al don que tenemos, en base a lo que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros familiares nos enseñaron, en base a lo que nuestros amigos han sembrado en nosotros y en base al don de Dios que Él nos ha dado personalmente. Dicho sea de paso, los dones no son del Espíritu Santo. Los dones son cristológicos, son de Cristo, vienen directamente de Cristo, porque Él subió a las alturas y dio dones a los hombres. Los dones son de Cristo, dones, el que dona, el que regala esas cosas son Cristo, porque Cristo vivió, porque Cristo murió, porque Cristo ascendió y está sentado a la derecha, es que tenemos dones. Si no, no tendríamos dones. Y Cristo nos da esos dones que le pertenecen, que son de Él. Y el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Depende de las necesidades. Uno habla siempre de los dones del Espíritu. No, el Espíritu tiene fruto, no tiene dones. El que da los dones es Cristo. Un día podríamos hacer un estudio sobre el tema de los dones y todo eso. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando digo algo nuevo, digo, un día podríamos hacer, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, voy a buscar, Google es tan amplio. Y los dones, ya sean tanto naturales como espirituales, necesitan ser desarrollados. Necesitamos desarrollar los dones. Necesitamos meternos. No es que Dios me da el don y el don ahí actúa así por sí solo. No, el don se practica. El don se practica y el don se fortalece. Por eso, cuando Jesús habla en la parábola de los talentos, está hablando de eso, está hablando de los talentos, está hablando de los dones espirituales. Que no los escondamos. El don va a seguir estando abajo de la tierra, no es que no va a estar el don va a estar. Pero uno lo puede acrecentar y le puede dar una buena utilización. Y hay algunos que les pasa, como a Kiko le pasaba, ¿no es cierto? Que decía, no usás el cerebro, ¿no? Lo tengo nuevecito, dijo. Y hay algunos que tienen el don lo tienen nuevecito, sin usar, adentro de la caja. Y ni siquiera le abrieron la caja, hacen así, dicen, ¿qué habrá acá adentro? Pero qué lindo que suena, ¿no? No, hay que abrir la caja, hay que romper el papel para ver lo que hay adentro y hay que practicarlo. Lo que nos dice Jesús en esos textos es que hay una recompensa por utilizar bien los dones. Y nos dicen que si tenemos dones y los utilizamos bien, Dios nos da más. Dios nos da más. Si uno es poco en lo fiel, después te da mucho. No, uno es poco en lo fiel, no. Al revés, uno es fiel en lo poco. Es terrible eso, ser poco en lo fiel. Uno tiene que tener, hay una responsabilidad de servicio y la recompensa a la fidelidad. Nos habla en ese texto Jesús y el peligro de la pereza, ¿no? De esta cosa de no utilizar. Y Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don, en 4.14, ahí donde estábamos mirando recién, en 4.14 de la primera epístola a Timoteo, le dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía. Ejercita el don, ejercita. Y en la segunda carta, acá en el versículo 6 del capítulo 1, le dice nuevamente, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Y Pablo utiliza una palabra en griego que es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Anasopureo. No importa. ¿Quién se va a acordar mañana de anasopureo? Pero hay una característica. Porque sopureo tiene que ver con el fuego. Tiene que ver con un fuego. Pero ana tiene que ver con el tema de avivarlo, de apantallarlo. Pero no es apantallarlo cuando ya está apagado. Es apantallarlo cuando todavía está prendido para que siga prendido y para que tenga más fuerza todavía. ¿Vieron cuando uno le da el asado, está haciendo el asado, y le da para que se prenda más rápido el carbón? Bueno, eso es exactamente lo mismo lo que le dice. Y le dice, no tenés que hacerlo una vez para que se encienda. Tenés que hacerlo continuamente. Continuamente aviva el fuego del don
de Dios que está adentro tuyo. Practicá, ejercitá, avivá el fuego del don de Dios. Él le dice, no tiene que haber brasas, tiene que haber llamas en ese lugar. Veo que cuando uno apantalla el fuego están las brasas y uno de repente se ¡puc! Y se prende nuevamente el fuego. Él dice, brasas no, fuego. El fuego del don de Dios tiene que ser apantallado, tiene que ser mantenido vivo, tiene que estar ardiente, por medio de la ejercitación del don. Uno ejercita el don, uno lo utiliza. Y habiéndole dicho eso, Pablo lo que le dice las razones por las cuales tiene que avivar el fuego. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, y de amor, y de dominio propio. Acuérdense que Timoteo era una persona no solamente tímida, apocada, sino que aparte sufría enfermedades continuamente, una persona que era muy frágil. Y él le dice, no, vos tenés que avivar el don de Dios porque Dios te dio no solamente poder, sino que te dio amor y te dio dominio propio. A lo mejor él es muy tímido o muy cuidadoso de los excesos espirituales. Nos pasa a la mayoría. Todos no queremos excesos espirituales. Vemos tantas pavadas por ahí dando vuelta que nos da. Que a veces pecamos al revés, pecamos en, bueno, ¿no es cierto? Porque pensamos que cualquier cosita nos va a sacar del camino, nos va a sacar del todo, ¿no? Y terminamos siendo tan guardadores del Evangelio, y me la pasé jugando con esta maderita y la rompí. Bueno, me la pasé con la maderita esta y se rompió. Bueno, no jugué más, nene, con las cosas. Perdón. Y él le dice, no, tenés que agitar el don. No tenés que ser tímido para ejercer el don. No tenés que ser tímido a la hora de ejercer el don. El otro día pensaba, por ejemplo, en uno de los ejercicios, uno de los dones que se ejercita también, es el don de dirigir la alabanza. Y yo decía, lo que nos está pasando, acá no nos gusta hacer circo, pero cantamos las canciones nada más, y no hay dirección. Estamos cantando, a veces las canciones salen lindas, a veces salen horribles, pero bueno, sepan entenderlo. Pero digo, falta la otra parte, falta la parte de entrelazar, de animar, de hablar, de ponerse al frente, de ejercitar el don. Yo fui durante muchísimos años director de alabanza. Y no es lo mismo cantar que dirigir. No es lo mismo. Y si uno tiene el don, tiene que ejercitarlo. Y un día va a salir mal, te vas a equivocar del versículo, a lo mejor vas a entrar donde no tenías que entrar, a lo mejor el guitarrista le agarró la unción y le empezó a paporrear la guitarra, y el pianista lo mismo, y todo, y te están haciendo cualquier cosa, pero si no se ejercita no sale bien. No sale bien, todo tiene que tener un ejercicio. No nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía no tiene nada que ver con el cristianismo. La cobardía no tiene absolutamente nada que ver con el don del Espíritu que nos ha sido dado a todos los que estamos en Cristo. Dios por lo menos te dio un don. Alguno tenés. ¿Qué pasa que no lo estás descubriendo? ¿Qué pasa que no lo estás ejercitando? Y acá le dice poder de amor y de dominio propio. El espíritu de amor tiene que ver con el tema de cómo debemos ejercer la autoridad espiritual. Siempre la autoridad espiritual tiene que estar en amor, tiene que ser en amor. Si vas a exhortar a un hermano, exhortalo con amor. Si vas a señalar una falta, señalala con amor. Si vas a dar, da con amor. Siempre que ejerzas poder, y sabemos que el poder de Dios no es lo mismo que el poder del mundo, ejercer poder es ejercer. Ayer lo hablábamos, teníamos una charla ayer a la noche sobre Lucas, sobre el Evangelio de Lucas. Ayer dimos la segunda parte y me gustó algo que dijo Claudio Keller, el otro pastor que estaba dando la charla, y dice, tenemos que aprender como iglesia a no dar desde arriba, a no dar como siendo superiores. Yo tengo y doy a los que no tengo. Yo sé y agarro a los que no saben. Pero siempre es desde arriba.
Siempre es con cierta altanería incluso de la iglesia. La iglesia tiene la verdad, es el baluarte de la verdad, cosa que podríamos conversar durante un rato largo, qué es la verdad. Sobre todo Jesucristo nos podría decir qué es la verdad. Él no se animó a decir que era la verdad. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, a sus discípulos. Pero cuando fue afuera, cuando alguien de afuera le preguntó como Poncio Pilato, no le dijo nada. Y no es porque, no le dijo porque es la verdad. No, simplemente no se lo dijo porque no lo podría entender. Entonces tenemos que bajarnos un poco del pedestal, tenemos que salir de atrás del púlpito y vivir no como alguien que sabe, que es el tipo que se las sabe todas, porque así es como somos. Así es como ejercemos también nuestro poder en el Evangelio, ese don que Dios nos dio. La autoridad y el poder del Señor para servir a otros. No en nuestra autoafirmación y nuestra vanagloria, sino en la autoridad de servir, de servir. Ese es nuestro verdadero don, el don del servicio. Y el espíritu de dominio propio tenemos que utilizarlo precisamente para eso, para hacerlo todo con reverencia y con mucha reserva, con mucho cuidado. Porque a veces lamentablemente nuestros ímpetus de ejercer ese poder, de ejercer esa autoridad lastiman mucho a las personas. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no soy yo el que trabajaba, sino la gracia de Dios que está conmigo. No somos nosotros, es la gracia de Dios que trabaja en nosotros. Él agregó su trabajo a la gracia de Dios. Y podemos decir que todo lo que hacemos lo hacemos por gracia. Lo mismo ocurrió con Timoteo. Su mamá, su abuela les enseñaron las Escrituras y lo guiaron hacia la conversión. Después Pablo lo llevó a Cristo, le enseñó las cosas de Cristo, lo ganó como amigo, oró por él, le escribió cartas, lo entrenó, lo exhortó. Y Dios, por su parte, le dio un don especial. Y ahora era responsabilidad de Timoteo agitar, apantallar el don de Dios que llevaba adentro. Amados, no somos distintos a Timoteo. Somos iguales, tenemos las mismas responsabilidades. Tenemos ese mismo don. Por imposición de manos, por no imposición de manos. Lo estamos ejerciendo, lo estamos trabajando, estamos acrecentándolo, está dando frutos, está siendo utilizado para lo que tiene que ser utilizado, o simplemente está ahí enterrado, esperando que un día venga el Señor y le digamos, mirá Señor, está nuevecito. Como decía Kiko, que estaba contento con su cerebro nuevecito. Mirá, no lo estrené. Costumbre de abuelas, ¿no? De tener sábanas guardadas que nunca utilizaron. O de suegras. Que después voy yo y le saco la sábana, le digo, dame esta sábana que me encanta. Y me la llevo. Yo le voy a dar uso. ¿Se dan cuenta, amados? Somos iguales a Timoteo. Somos iguales que los apóstoles. Somos iguales que los discípulos. Y en definitiva, en nuestro ministerio y en nuestra relación con Dios, somos iguales que Jesús. Podemos hablar con el Padre con toda libertad. Podemos pedirle que nos ayude, que nos dé el amor, que nos dé el poder, que nos dé las ganas, que nos dé los medios, que nos dé todo. Dice Jesús cuando oran, dice, si ustedes que son padres malos, dice, ninguno de ustedes le daría una serpiente en lugar de un pescado, a su hijo una piedra en lugar de un pan. Si ustedes que son malos, y les dice así, ustedes que son malos padres, están dispuestos a darles cosas a sus hijos, buenas cosas, ¿cómo el Señor no le va a dar todas las cosas? Y en otro de los pasajes paralelos le dice, ¿cómo el Señor, cómo Dios no les va a dar a ustedes el don del Espíritu Santo? ¿Cómo no les va a dar el Espíritu? Tenemos que ser pujantes, tenemos que empujar y tenemos que agitar el don.
tenemos que avivar el fuego en nuestra vida. Y esto no quiere decir que mañana salimos todos hablando en lengua, nos revolcamos por el piso, salimos haciendo el trencito. No estamos hablando de todas esas. Una cosa es lo espiritual y otra cosa son las estupideces. Queda claro, ¿no? No hace falta que se lo diga en griego. Una cosa es lo espiritual, el ejercicio de los dones espirituales, el ejercicio de los dones espirituales para servir a otros, incluso hasta para sanar, incluso hasta para profetizar, incluso para un montón de cosas. Esos dones espirituales están ahí para trabajar en favor de los demás, pero no para hacer estupideces. Por eso tenemos que tener dominio propio, como decía Pablo. Dominio propio, para saber hasta dónde. Pero tenemos trabajo esta semana, Hay que avivar el fuego del don de Dios. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el ministerio al cual te llamó Jesús? Primero fíjate si lo estás ejerciendo, si lo descubriste. Lo tenés que descubrir, los tenés que ejercitar y no se tiene que apagar, tiene que estar vivo, tiene que ser una llama viva para que realmente podamos ser luz. Luz a los que no tienen luz. Amén.